Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes, y hoy tenemos un tema que honestamente me tiene súper picado /diagonal. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante y a veces enrevesado mundo de las series turcas, específicamente en el epicentro de la sensación actual, Golden Boy, o como la conocen los puristas, Yalan. Y es que la bomba explotó, amigos. Sí, así como lo escuchan. Y no me refiero a una explosión literal, aunque a veces el drama que emana de estas producciones nos hace sentir algo similar, ¿verdad? La bomba a la que me refiero es nada más y nada menos que la reacción del mismísimo padre de Mert Ramazan Demir, el hombre que le da vida al apuesto y cautivador Ferit, ante la vorágine de rumores y especulaciones que giran en torno a la, aparentemente, explosiva relación con Afra Saraoğlu, la talentosísima Afra, quien interpreta a la valiente Seyran. Para aquellos que recién se adentran en este universo de dramas turcos, o que simplemente no han tenido el placer de ser absorbidos por Golden Boy, hagamos un breve repaso. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son los indiscutibles protagonistas de esta serie que ha conquistado los corazones de millones de espectadores en Turquía y alrededor del mundo. La historia de amor, llena de desafíos y complejidades, entre Seyran y Ferit es el núcleo de la trama, pero la chispa, la magia, la química innegable que existe entre Mert y Afra es lo que realmente ha encendido la mecha de la especulación. Durante la grabación de la serie, y especialmente después del rotundo éxito de la primera temporada, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Mert y Afra se intensificaron hasta alcanzar niveles estratosféricos. Se les ha visto juntos en eventos disfrutando de momentos de ocio, compartiendo risas y complicidad en situaciones que para los ojos avispados de los fans y la prensa, no dejaban lugar a dudas. Fotografías tomadas por paparazzi, vídeos filtrados, y una avalancha de especulaciones en las redes sociales, inundaron la esfera pública. Los fans, por supuesto, reaccionaron con entusiasmo, alimentando la esperanza de que la magia que veían en la pantalla se extendiera a la vida real. ¿Quién no desearía que sus actores favoritos, con esa química arrolladora, encontraran el amor el uno en el otro? La fantasía hecha realidad. Pero, como bien sabemos, el precio de la fama conlleva una exposición constante. Al ser figuras públicas, cada movimiento, cada gesto, cada mirada, cada palabra de Mert y Afra es analizado con lupa. Cualquier interacción, cualquier comentario en redes sociales, cualquier aparición juntos, es interpretado como una señal inequívoca de que algo está pasando entre ellos. Y por supuesto, con tanta atención mediática y el fervor de los fans, era cuestión de tiempo que la opinión de las personas más cercanas a ellos, como sus familiares, comenzara a tomar relevancia. En este contexto, la opinión del padre de Mert en particular, se convierte en un punto clave. Los padres, al final del día, son guardianes, consejeros y, sobre todo, quieren lo mejor para sus hijos. Independientemente del tipo de relación que Mert tenga con su padre, es lógico pensar que la opinión paterna tiene un peso significativo, tanto en lo personal como, quizás, en lo profesional. Así que, ¿qué dijo el padre de Mert? ¿Cómo reaccionó ante este torbellino de rumores y especulaciones? ¿Aprobó, desaprobó o simplemente se mantuvo al margen? Es hora de desvelar la respuesta. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, me gustaría recordar a todos ustedes, mis queridos suscriptores, y a aquellos que nos visitan por primera vez, que si disfrutan de este contenido, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí en este canal, estamos siempre al tanto de las últimas novedades del apasionante mundo de las series turcas. Y por supuesto, no olviden dejar su like al final de este vídeo si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Bien, como ya les adelanté, el tema central de hoy es la reacción del padre de Mert Demir ante los rumores de una posible relación amorosa con Afra Saraoğlu. Para comprender a fondo el contexto y las implicaciones de esta respuesta, es fundamental repasar brevemente los acontecimientos que han alimentado esta controversia. Mert y Afra, como ya hemos mencionado, son los protagonistas de Golden Boy, una serie que ha roto récords de audiencia tanto en Turquía como a nivel internacional. La historia de amor entre Seyran y Ferit, sus personajes, es el corazón palpitante de la narrativa. Sin embargo, la conexión especial, la química que irradia entre Mert y Afra es innegable. Esta conexión se ha convertido en el combustible que ha encendido la imaginación de los seguidores.
A medida que avanzaba la producción de la serie, y especialmente después del éxito arrollador de la primera temporada, los rumores sobre un romance en la vida real entre Mert y Afra se intensificaron. Fotografías filtradas, vídeos comprometedores y la especulación desenfrenada en las redes sociales inundaron el ciberespacio. Los fans, entusiasmados y esperanzados, avivaron la llama de la fantasía, imaginando un amor que trascendiera la ficción. Estos rumores se vieron impulsados por diversas situaciones. Se les vio juntos en eventos sociales, compartiendo momentos de complicidad y cercanía. Las salidas nocturnas, los almuerzos y las reuniones informales se convirtieron en el caldo de cultivo perfecto para la especulación. La prensa del corazón, siempre atenta a los detalles más mínimos, no tardó en hacerse eco de estas supuestas señales de romance. La atención mediática combinada con el fervor de los fans, convirtió a Mert y Afra en el centro de atención. Cada uno de sus movimientos, desde la forma en que se miraban hasta los comentarios que hacían en las redes sociales, era analizado con minucioso detalle. La presión inevitablemente se extendió a su entorno familiar y de amigos, y las preguntas sobre su relación comenzaron a surgir por doquier. En medio de este panorama mediático, la opinión del padre de Mert, al igual que la de cualquier padre, adquirió un peso significativo. Los padres en general desean lo mejor para sus hijos y, por lo tanto, la forma en que el padre de Mert abordaría la situación sería de gran interés. ¿Cómo respondería ante la avalancha de rumores y especulaciones? ¿Apoyaría la supuesta relación, se mantendría al margen, o expresaría alguna preocupación? La información que tenemos hasta ahora es la siguiente: el padre de Mert, cuyo nombre no ha sido revelado públicamente en la mayoría de los medios de comunicación, fue abordado por la prensa en una ocasión. Los reporteros, ávidos de una declaración, le preguntaron directamente sobre la supuesta relación de su hijo con Afra. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Según los informes y las fuentes que han trascendido, la respuesta del padre de Mert fue, como mínimo, discreta. Optó por una postura diplomática y cuidadosa, evitando dar una respuesta directa que pudiera confirmar o negar los rumores. En lugar de ofrecer una confirmación o una negación rotunda, el padre de Mert optó por una declaración que se resume en una frase: Mert es adulto, y él decide sobre su vida. ¡Boom! Ahí lo tienen. Con esta declaración, el padre de Mert, en esencia, otorga a su hijo la autonomía para tomar sus propias decisiones. No se inmiscuye en su vida privada, no se involucra directamente en sus decisiones personales y, aparentemente, demuestra una confianza plena en las elecciones que Mert realice. Esta postura, sin duda, puede interpretarse como un gesto positivo. Un padre que respeta las decisiones de su hijo, que no se entromete en su vida personal, es un padre que presumiblemente desea la felicidad de su hijo sin importar el camino que éste elija. Sin embargo, la respuesta del padre de Mert también puede ser interpretada de otras maneras. Podría ser que simplemente prefiera no hablar del tema. Quizás no tenga información directa sobre la supuesta relación de Mert y Afra, o tal vez, no se sienta cómodo compartiendo sus opiniones con la prensa. O simplemente opta por mantener la privacidad de su hijo y evitar alimentar aún más la especulación mediática. En cualquier caso, la reacción del padre de Mert es comprensible. La situación es delicada, y es natural que los padres deseen proteger a sus hijos de la sobreexposición mediática, especialmente si la relación no es oficial o si no desean que se convierta en un espectáculo público. La discreción en este caso podría ser una forma de proteger a Mert y a Afra de la presión, permitiéndoles vivir su vida personal con la mayor tranquilidad posible. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, la relación entre Mert y Afra sigue siendo un misterio. No existe una confirmación oficial de que estén juntos, y ambos actores han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sin embargo, la química que transmiten en pantalla es innegable, y los fans continúan soñando con que su conexión se extienda más allá de la ficción. En segundo lugar, el padre de Mert ha reaccionado con prudencia y respeto. No ha echado más leña al fuego y ha permitido que su hijo tome sus propias decisiones. Esta actitud habla positivamente de su madurez y de su compromiso con la autonomía de Mert. En tercer lugar, el mundo de las series turcas y el mundo del espectáculo en general siempre nos depara sorpresas. Nunca sabemos qué pasará, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Las historias de amor, las amistades inesperadas, los giros dramáticos, todo es posible en este universo.
En cuanto a mi opinión personal sobre este tema, creo que Mert y Afra forman una pareja increíble en la pantalla. Su conexión es palpable y su talento contribuye a dar vida a una historia que nos ha cautivado a muchos. Si su relación traspasa los límites de la ficción, me alegraré por ellos. Si no, también lo entenderé. Lo más importante es que sean felices y que continúen deleitándonos con su talento. Y hablando de talento, es imposible no destacar la profesionalidad de Mert y Afra. Han demostrado ser actores de primer nivel y su dedicación a sus personajes es admirable. Son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Les deseo lo mejor, independientemente del camino que elijan para sus vidas. Ahora, ¿qué más podríamos decir sobre este tema? Podríamos especular sobre muchas cosas. Podríamos analizar sus redes sociales, buscar fotos en común, o analizar sus entrevistas para detectar pistas sobre su posible relación. Sin embargo, al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y permitirles decidir si desean compartir su vida personal con el mundo. Es esencial recordar que la vida de los actores, por muy fascinante que nos parezca, también conlleva desafíos y presiones. La exposición mediática a los rumores y la constante especulación pueden ser agotadores. Por lo tanto, es fundamental respetar sus decisiones y permitirles vivir sus vidas con la mayor libertad posible. Y bueno, eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Hemos analizado la reacción del padre de Mert Demir ante los rumores sobre su posible relación con Afra Saraoglu. Espero que este vídeo haya sido de su agrado. Para recapitular brevemente, el padre de Mert respondió con cautela y respeto a las preguntas sobre la posible relación de su hijo y Afra, optando por no profundizar y respetar la privacidad de Mert. Esto refleja su apoyo y confianza en Mert. La situación entre Mert y Afra sigue siendo incierta, pero la química entre ellos es innegable y los fans esperan ansiosamente cualquier novedad. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Disfruto mucho compartir con ustedes las últimas novedades sobre el fascinante mundo de las series turcas. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad. Y antes de despedirnos, no olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Qué opinan de la reacción del padre de Mert? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Pero antes de cerrar este capítulo, me gustaría añadir algunas reflexiones adicionales que complementen el análisis que hemos hecho hasta ahora. Asterisco asterisco la influencia de las redes sociales y el poder de la especulación asterisco asterisco. En la era digital en la que vivimos, las redes sociales juegan un papel crucial en la difusión de información y en la construcción de la imagen pública de las celebridades. Las plataformas como Instagram, Twitter y TikTok se han convertido en herramientas poderosas para los actores, permitiéndoles conectarse directamente con sus fans y compartir momentos de su vida personal y profesional. Sin embargo, las redes sociales también han alimentado la especulación y la rumorología. Cada publicación, cada like, cada comentario es analizado al detalle, y cualquier interacción entre dos personas puede ser interpretada como una señal de una relación amorosa. La inmediatez y la viralidad de las redes sociales amplifican estos rumores, creando un ambiente de constante expectativa y presión. En el caso de Mert y Afra, las redes sociales han sido un catalizador para los rumores sobre su relación. Los fans han analizado minuciosamente sus publicaciones, buscando pistas sobre su vida personal. Cada foto, cada vídeo, cada comentario ha sido interpretado como una confirmación de su romance. Es importante, sin embargo, ser críticos con la información que encontramos en las redes sociales. No todo lo que se publica es verídico y a menudo, la especulación y la exageración son la norma. Es fundamental distinguir entre la realidad y la ficción, y no dejarnos llevar por la euforia de los rumores. Asterisco asterisco la importancia de la privacidad en la vida de los actores asterisco asterisco. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen derecho a su privacidad. La constante exposición mediática, la atención de los fans y la presión de los medios pueden ser abrumadoras. Es fundamental respetar su derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público, y no invadir su intimidad con especulaciones y rumores.
En el caso de Mert y Afra, es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones. La presión de los fans y los medios puede ser intensa, y es crucial respetar su decisión de mantener su vida personal en privado. La discreción del padre de Mert, en este sentido, es un ejemplo de respeto por la privacidad de su hijo. Al no confirmar ni negar los rumores, el padre ha evitado alimentar la especulación y ha protegido a Mert de la presión mediática. *** El papel de los medios de comunicación ***. Los medios de comunicación también juegan un papel importante en la difusión de rumores y especulaciones sobre la vida de los actores. La prensa del corazón, en particular, se dedica a informar sobre la vida personal de las celebridades, a menudo sin respetar su privacidad. Es importante ser críticos con la información que se publica en los medios de comunicación. No todo lo que se informa es verídico y, a menudo, la exageración y la sensacionalización son la norma. Es fundamental leer diferentes fuentes, contrastar la información y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. *** El futuro de Mert y Afra ***. Independientemente de que estén juntos o no, Mert y Afra tienen un futuro brillante por delante. Ambos son jóvenes, talentosos y tienen una gran proyección profesional. Su participación en Golden Boy les ha dado una gran visibilidad, y seguramente recibirán muchas más ofertas de trabajo. Es importante apoyar a estos actores independientemente de su vida personal. Su talento y dedicación a su trabajo son lo que realmente importa. En conclusión, la reacción del padre de Mert Demir ante los rumores sobre su posible relación con Afra Saraolu es una muestra de prudencia, respeto y apoyo a su hijo. La situación entre Mert y Afra sigue siendo incierta, pero la química entre ellos es innegable. El futuro de ambos actores es prometedor, y esperamos seguir disfrutando de su talento en futuros proyectos. Y por último, me gustaría añadir un comentario final sobre la naturaleza de la fama y la atención mediática. En el mundo del entretenimiento, especialmente en el caso de las series turcas, el éxito conlleva inevitablemente un escrutinio público intenso. Los fans, impulsados por la admiración y el cariño hacia sus ídolos, a menudo desarrollan una conexión emocional con ellos. Este vínculo, si bien puede ser gratificante para los actores, también implica un nivel de exposición y análisis que puede resultar abrumador. Es fundamental recordar que los actores son seres humanos, con sus propias vidas privadas, sentimientos y necesidades. El respeto a su intimidad, la comprensión de sus decisiones y el apoyo a su trabajo son esenciales para crear un ambiente de trabajo y de vida más saludable y sostenible. La especulación desenfrenada, los rumores infundados y la presión constante solo contribuyen a minar la privacidad y el bienestar de las personas. En este sentido, la postura del padre de Mert, que prioriza la autonomía y el respeto a la privacidad de su hijo, es un ejemplo de cómo se puede afrontar esta situación con madurez y sensatez. Su discreción, combinada con el apoyo incondicional a Mert, es un modelo a seguir en un mundo donde la fama y la atención mediática a menudo pueden ser abrumadoras. Espero que esta ampliación del análisis haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chao, chao.